Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. Espero que todo esté bien, espero que tu semana vaya arrancando súper genial y que tu año 2023, que es el año que empezamos ahora cuando estamos grabando este video, también te vaya súper genial. En el video de hoy te voy a comentar un poco qué es lo que vamos a trabajar en esta nueva sección del curso. En esta sección vamos a intentar ser bastante precisos en lo que queremos hacer. Vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la feature de favoritos, al menos la mayor parte de ella. Y lo que vamos a hacer en una primera instancia es crear un provider para el usuario. Viene siendo para gestionar todo, encapsular ahí en ese provider todo lo que tenga que ver con el usuario, ya sea para recoger o setear datos o para cambiar los estados en algún componente que lo estemos utilizando. Y luego a partir de ahí con ese provider pues le vamos a crear la feature de añadir o remover ese usuario a favoritos. Ya vas a ver cómo lo vamos a hacer utilizando la base de datos y demás. Vamos a crear el use case, vamos a utilizar los repos, vamos a utilizar reutilizar ya use cases que tenemos creados. En fin, vamos a hacer varias cosas interesantes. Y luego, teniendo esa feature creada, pues la vamos a utilizar en los distintos sitios que tocan. El primer sitio que toca es aquí, en la tab de favoritos, que lo que haremos es cargar todos los negocios que son favoritos y luego lo añadiremos en la cart. Y donde quiera que se esté utilizando esta cart, que básicamente son dos sitios, es en mis favoritos, esta que está aquí, y también en el detalle de la colección, como puedes ver aquí. Pues entonces cada vez que lo añadamos o lo quitemos, pues vas a ver que si yo vuelvo a favoritos, ahora ya no aparece. Esta feature, esta lógica, es la que vamos a crear. Lo mismo si, por ejemplo, añadimos otro, voy a coger cualquier otro restaurante, lo voy a añadir a favoritos y cuando regreso voy a favoritos y ya te aparece añadido al restaurante. Y lo mismo si de aquí también lo quieres quitar, pues lo quitas, se actualiza la página, se setea el estado de la página, pues ya cambia su estado y como ves en este caso pues no había más negocios favoritos. Todo esto es lo que vamos a hacer en esta sección y nos quedará luego más adelante añadir la feature de favoritos dentro de la ficha del producto, que esto lo haremos más adelante, lo haremos quizás en siguientes secciones, ¿ok? Que es esta de aquí. Aquí también vas a poder añadir o quitar este negocio de favoritos, justo como lo viste ahora, ¿ok? Así que, sin más, espero que te esté gustando el curso. Ya sabes que me puedes escribir por aquí por los mensajes de Udemy o por Patreon o por el Discord y para que me des tu feedback y yo muy contento pues podemos charlar al respecto de ello, ¿ok? Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. El video de hoy vamos a empezar con la feature de favoritos. Para ello vamos a crear la feature como tal. Vamos a crear un use case que va a tirar de un repositorio que se va a encargar de añadir o remover un negocio de favoritos. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es venir aquí, lib, src, features, domain, use cases. Y tenemos la carpeta places y aquí vamos a crear un nuevo directorio que se va a llamar favorite places use case. Aquí creamos un nuevo archivo de tipo Dart, new, Dart file, se va a llamar del mismo nombre y vamos a empezar a crear nuestra clase. Lo primero que vamos a hacer es crear una clase abstracta que va a ser nuestra abstracción, se va a llamar favorite places use case. Y vamos a crear dos métodos. Uno que va a ser para hacer un fetch de los negocios favoritos del usuario. Y el otro va a ser para añadir o remover a ese usuario a ese negocio de los favoritos de ese usuario. ¿Ok? Para ello lo voy a pegar. Va a ser así, copiar y pegar, mejor dicho. Y van a ser estos dos métodos. El primero, que es el fetch, va a devolver un future que cuando se resuelva va a devolver una place list entity. Esta es la entity que hemos ido utilizando en los demás sitios para trabajar con los negocios, ¿ok? Y va a recibir un local ID. Para hacerte una idea de cómo va a funcionar esto en la base de datos, básicamente tenemos que venir a atacar aquí a este endpoint. Este endpoint que está aquí, que dice place list barra el ID de ese negocio. Vamos a ir a buscar ese ID de ese negocio, ¿no? Entonces tenemos que saber si ese negocio, como lo habíamos planteado desde el principio, que ya llegaremos ahí, pues
lo que hacemos es que añadimos el ID del usuario dentro de la raíz de favoritos de ese negocio. Entonces ya podemos jugar con eso. También podemos jugar con que el negocio podemos contar cuántas veces se ha añadido favoritos y nos va a hacer mucho la vida más fácil, ¿no? Entonces la lógica va a ser que cuando hacemos un fetch, pues atacamos a este local ID y nuestro método nos va a regresar, pues vamos a buscar a este array, a esta lista de favoritos. ¿Ok? Entonces lo mismo para lo que es el save o el remove. El save va a recibir, o sea, este método va a recibir un place ID, que va a ser el place ID del lugar, que es este path que tenemos aquí. ¿Ok? Si cuando hacemos el fetch, pues vas a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a recibir todo, vamos a utilizar ya el método que tenemos, vamos a coger toda la lista, vamos a hacer una iteración y vamos a ver si el local ID coincide que esté dentro de la raíz de favoritos, la lista de favoritos. Pues para el save o el remove sí que vamos a atacar directamente a un solo negocio. Por eso necesitamos el place ID, que es este que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces vamos a atacar a él. Vamos a también pasarle el local ID para añadir un nuevo usuario a ese array. Y luego tenemos un booleano que es isFavorite. IsFavorite, podemos cambiarle el nombre si te parece, como tú quieras. Yo soy muy malo poniendo nombres. Pero básicamente te va a decir si lo estás añadiendo o lo estás removiendo, ¿no? Entonces aquí podríamos utilizar también un enum. Muy bien poner aquí un enum, pero bueno, no quería complicarlo porque yo sé que los enums son, o sea, para quien inicia es un poco complicado trabajar con enums, ¿ok? Pero al principio lo puse con un enum y luego decidí ponerlo un booleano y vas a ver que va a ser muy sencillo. Bien, teniendo ya esta clase abstracta, pues vamos a crear la implementación por defecto, que se va a llamar default favorite places use case y va a extender del favorite places use case. Vamos a hacer el override. Entonces aquí, como puedes ver, esta implementación está pues desnuda, no tiene dependencias. Esta clase va a depender de dos cosas. Va a depender una del placeList use case, ¿ok? Que es el mismo que hemos ido utilizando ya para poder pintar esto, los negocios. Todo lo que hicimos lo hicimos en secciones anteriores. Espero que te vayas ubicando en cada cosa que voy diciendo. Vamos a inyectarlo. Como ya sabes que inyectamos las dependencias, vamos a decir que va a recibir un placeList use case en opcional y que nuestro placeList use case que está en privado va a ser igual al que viene por aquí por defecto. Y si este es nulo, pues vamos a utilizar el default, la implementación por defecto. Y ya lo tenemos. Pero nos va a seguir quedando otra dependencia, que es para trabajar con el detalle del negocio. ¿Por qué? Porque aquí, como puedes ver, dentro de la lista, esto lo que tenemos aquí es el detalle. Este es el place list, que es la lista de places, de negocios. Y este es el detalle del negocio. Lo vamos a ver también para la sección siguiente, no, quizás la más adelante, donde trabajaremos con la ficha, con esta ficha que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a crear un repositorio que se encargue por ahora, porque no vamos a adelantarnos todavía con la ficha de negocio, por ahora, que se encargue solo de actualizar, de hacer un update o también de hacer un save, ¿ok? De salvar esta ficha de negocio, ¿ok? Sí, esta ficha del negocio. Bien, entonces, para ello vamos a venir aquí en una capa superior, en la capa de data, vamos a venir aquí a repositorios, tenemos los places y vamos a crear lo que es el nuevo directorio y vamos a crear un nuevo archivo file que se llama place detail repository. Perfecto. Entonces, este place detail repository, básicamente, si venimos aquí a las interfaces, vamos a ponerle aquí la clase abstracta en las interfaces, abstract class place detail repository, y básicamente por ahora vamos a ponerle un método que se va a llamar save place detail. Podemos ponerle save place detail, update place detail, como tú quieras. O sea, últimamente estoy con los nombres que no me pongo a pensar mucho en ellos, ¿vale? Entonces tenemos el método save place detail, que básicamente le vamos a pasar todo el place detail entity, ¿ok?
y ese es el que vamos a guardar o updatear en la base de datos. Entonces, aquí podemos utilizar nuestra clase abstracta para crear la implementación por defecto. Así que vamos a llamarle class default places de repository. Va a extender de nuestra abstracción y entonces esta la tenemos que importar primero. Importamos y entonces aquí pues vamos a poner el override. ¿Y de quién va a depender nuestro repositorio? Pues va a depender de nuestro servicio, que se encarga de todo lo relacionado con la real-time database. Pues vamos a inyectarlo. Ya sabes cómo inyectarlo. Vamos a primero importarlo. Real-time database service, creo que se llama. Real-time database service, correcto. Vamos a inyectarlo en nuestro repositorio. Ya sabes también cómo inyectarlo. Ok. Y una vez que tenemos la dependencia creada, ya podemos utilizar este servicio en nuestro método. Y es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es crear una propiedad que va a ser privada, que se va a llamar el path. ¿Qué cosa es el path? Es el path al que vamos a atacar en la base de datos. En este caso es este path que tenemos aquí. Y entonces vamos a atacar al place list barra y el place ID, que este es el place ID. Fíjate que si buscas el campo place ID, coincide con el place ID este que tenemos aquí. ¿Ok? Esto ahora te parece chino porque estamos utilizando un fake, estamos utilizando un JSON de prueba. Pero cuando hagamos la aplicación de admin, que es donde el usuario, el negocio va a poderse crear y vas a poder crear un negocio, pues ya todo eso lo gestionaremos desde esa aplicación. ¿Okay? Acuérdate que no tenemos un servicio de backend como tal y que estamos utilizando JSONs de pruebas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo primero es que vamos a crear una propiedad que se va a llamar full path, un poco para que veas de qué va, que va a ser el path playlist, lo que te decía, barra el place detail, el place detail.placeID, ¿ok? Que va entonces viene siendo esto barra y el campo placeID. Entonces, cuando creamos ese full path, lo que vamos a hacer es hacer un put, o sea, actualizar la data. Lo que vamos a hacer es hacer un put, mejor dicho, de vamos a actualizar esa data, como te decía, y vamos a pasarle por parámetro el JSON que nos vamos a recibir del place detail, que es todos los campos del negocio, que es todos estos campos coinciden con estos campos que tienes aquí, o sea que lo vas a actualizar. Utilizamos el método toMap para convertirlo en un JSON y luego le pasamos el full path para poder todo el path del put. ¿Ok? Es sencillito, estoy intentando explicarlo bastante, pero es bastante sencillito lo que estamos haciendo aquí. ¿Ok? Ahora, ya teniendo este place detail repository empezado, porque no está terminado, ojo, lo vamos a terminar más adelante cuando sigamos añadiéndole cosas a la ficha del negocio, pues entonces ya podemos inyectarlo aquí en nuestro favorite places use case. Pues lo vamos a inyectar aquí en las dependencias. Vamos a decir que lo vamos a recibir también por parámetro y va a ser opcional. Vamos a importarlo antes que nada. Importamos. Y también vamos a asignarlo. Vamos a decir, oye, si el que viene por parámetro es nulo, entonces me vas a poner la implementación por defecto. ¿Okay? Luego todas estas inyecciones vas a ver cómo todo va a encajar cuando empezamos a hacer test. Aunque podríamos haber hecho TDD, no estamos haciendo TDD en este caso, pero cuando empezamos a hacer los tests vas a ver cómo todas estas inyecciones van a encajar. ¿Ok? Paciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el método fetch favorite places? Pues básicamente lo primero que va a hacer es, oye, me vas a construir una variable que se va a llamar placeList. Hacemos este método asíncrono, ¿ok? Que va a ser igual a lo que venga del fetch placeList. Aquí tienes todos los negocios, o sea, primero es un fetch. Acuérdate que no tenemos un servicio, insisto, tenemos que hacerlo todo desde el front.
quiere decir que vamos a traernos todo esto como una lista, y entonces tenemos que revisar cuáles son las listas que tengan dentro de su lista, valga la redundancia, favoritos, el local ID del usuario que corresponde ahora, el current, y que es este que tenemos por parámetro aquí. Y entonces si coincide, pues entonces lo metemos en la lista del place list y se lo devolvemos aquí en el Fuchsia. Cuando hicimos el place list manager, opté por hacer for each, por hacer muchos for each y tal. ¿Por qué? Porque me pareció que trabajar con programación funcional en Dart iba a ser un poco crudo, porque sé que muchos de ustedes son juniors que están empezando ahora en Flutter y tal. Pero creo que ya es momento de empezar a trabajar con los métodos que te dan las colecciones de datos en Dart. Y para eso tienes mi curso de Flutter desde cero, que estoy empezando tanto en YouTube y muy pronto en Udemy. Así que sígueme por mis redes sociales, por YouTube principalmente o Discord y tal, y vas a ver que si está en Udemy o tal, vas a ver el curso ahí. ¿Okay? No soy mucho de dar mucha promoción, pero quería recomendártelo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese filtrado? Pues vamos a decir que el placelist.placelist va a ser igual a... Aquí nos está dando un error porque es final. Tenemos que decirle que ya esta propiedad no va a ser final porque en algún punto vamos a cambiarla. Vamos a cambiar su valor. Entonces no tenía sentido tampoco que fuese final. Entonces vamos a decir, oye, esta lista va a ser igual a lo que resulte del placelist.placelist. Y como esto es opcional, tenemos que hacer la null navigation y vamos a utilizar un método que se llama el where. ¿Qué es lo que hace el where? El where, si le ponemos el mouse encima, a ver si me deja, lo que te dice es que, oye, este where lo que te devuelve es un iterable en este caso, de una placelist del entity, ¿ok? Puede ser cualquier otro tipo de datos. Lo que hace es devolverte una lista, un iterable, en este caso no una lista, un iterable con todos los items que coincidan con un booleano que vas a poner ahí dentro. Para eso utilizas el where, ¿okay? Y aquí te ponen varios ejemplos de cómo utilizar ese where. Lo que pasa es que no me deja hacer scroll, pero bueno, ahora lo vas a ver. Entonces, para que lo entiendas mejor, podemos decir, oye, mira, cuando se itere, como es una lista de places, esto en cada iteración me va a dar un place. Un poco como hacíamos con los for each. Entonces, aquí detrás de esta función de flechas, que voy a utilizar función de flechas, pero también puedes poner llaves, pero en este caso voy a hacer función de flechas. Lo que voy a hacer es decir, poner una condición. Entonces, la condición va a ser que si el place.favorites, aquí también, como esto es opcional, vamos a utilizar el null navigation, contiene. ¿Qué objeto? Contiene un objeto. ¿Cuál objeto va a ser? El local ID que le estoy pasando por aquí por parámetro. Si esa lista lo contiene, entonces quiere decir que el usuario lo añadió a su lista de favoritos. O sea, que ese usuario está en la lista de favoritos de ese negocio, por ejemplo. ¿Vale? Como esto puede devolver un nulo, pues vamos a utilizar lo que es el null check. Y vamos a decir que si algo de aquí es nulo, por ejemplo, que no debería pasar, por ejemplo, pero si favoritos es nulo o si placelist es nulo, pues por defecto vamos a utilizar un false, ¿ok? Y entonces ese resultado, como te decía, es un iterable. Tenemos que mandarlo, o sea, tenemos que transformarlo en una lista. Y para eso utilizamos el método toList. Y ponemos punto y coma y ya estaría, ¿ok? Entonces, ya ves por qué te decía que esto era mejor explicarlo poquito a pasito y no en la super clase del Placelist Manager. Preferí utilizar el for each ahí porque iba a ir mucho más rápido que tener que explicar estas cosas. Pero ahora ya a partir de este video y esta sección vamos a irnos un poquito más allá y vamos ya a utilizar todos estos métodos que al final son muy sencillos de utilizar. Entonces, una vez que todo esto sucede, pues retornamos un placelist.com. Okay, que es este que tenemos aquí, pero con la lista ya transformada. Este método es un poquito más complicado. ¿Okay? Recibe el place ID, mejor dicho, el local ID y el isFavorite. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a crearnos varios métodos por separado, que por el momento lo vamos a hacer privados, pero podríamos también exponerlos y utilizarlos si lo necesitásemos.
¿ok? Que va a ser un método para hacer el save y otro para hacer el remove, ¿ok? Y va a ser muy interesante. Pues el primero, que es el save, vamos a escribirlo aquí. Vamos a hacer el save in user favorite. Pues, ¿qué es lo que va a recibir? Pues igual el place ID y el local ID. Pues lo primero que vamos a hacer es crear una propiedad que se llama place list, lo mismo que hicimos aquí. Nos traemos todo el listado de negocios, porque recuerda que no tenemos un servidor, todo lo tenemos que hacer en el front, en este caso. Entonces, una vez que tenemos todo el listado de negocios, tenemos que salvarlo. Para eso primero tenemos que coger ese negocio que queremos salvar, o sea, este que queremos actualizar, por ejemplo, este mismo, ¿ok? Tenemos que coger el negocio que queremos actualizar y a partir de ahí actualizar ese negocio. No sé si me expliqué. O sea, de todo el listado, coger el que queremos, que es solamente uno, que es el que coincida con el place ID que le pasemos por parámetro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nos creamos una propiedad que se llame place detail, que va a ser igual a ¿qué? Al placelist.placelist, y aquí vamos a utilizar otro método que lo tienen las listas en Dart, ¿ok? Bueno, también vamos a decir las colecciones de datos en Dart, que es en este caso firstWhere, mejor dicho, es como se traduce. Es como se pronuncia un poco, ¿ok? El firstWhere, a diferencia del where, el where te devuelve un iterable, que luego, como viste, lo transformamos en una lista. Pues el firstWhere te devuelve, y aquí te lo dice, como esta es una lista de place detail entity, te devuelve un solo place detail entity. Viene siendo como este firstWhere es muy útil, muy útil, y la verdad es que es de las mejores cositas que tiene Dart a nivel de programación funcional, porque te permite devolver un solo elemento, ¿sabes? Un solo elemento de la lista que coincida con una condición, ¿ok? Entonces, para que lo entiendas mejor, aquí este elemento va a ser un place y vamos a decir, oye, si el place.placeID es igual al placeID que viene por parámetro, punto y coma, pues este place detail es el que yo quiero modificar. Entonces, una vez que yo tenga el place detail que yo quiero modificar, pues yo puedo decir, oye, place detail .favorites.add y le añado el local ID nuevo. Y aquí tengo que utilizar el null navigation. Y también creo que tengo que ir, porque creo que es final, así que tengo que quitarlo como final, porque queremos modificarlo. Y aquí también tenemos que utilizar el null navigation. Ahora sí. Ok, entonces, una vez que ya tenemos ese detalle, le añadimos el local ID. Y una cosa que tenemos que hacer aquí para asegurarnos que todo vaya bien es que si alguno de estas propiedades es nula, esto puede petar porque estamos trabajando con un null. Entonces vamos a hacer una pequeña comprobación, que la voy a pegar aquí, y vamos a decir, oye, si el place detail es igual a null, pues me vas a retornar un error en el future. Quiere decir que es un error inesperado, que pasó un error y no sabemos, bueno, pasó algo, hubo un null. Es mejor devolver un error que ya lo tenemos gestionando los errores en la pantalla, que no que te crashee la aplicación porque tienes algún null. ¿Ok? Entonces es muy interesante. Lo mismo aquí puedes comprobar, por ejemplo, si favoritos es igual a null, puedes tener más comprobaciones. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos ese place detail con el campo, con el local ID añadido en la lista, pues entonces hacemos un return del place detail repository y utilizamos el método que creamos, que es el save place detail. Punto y coma. Y ya estaría. Bastante interesante. Pues lo que vamos a hacer también es crear un método para remover. Como te decías, lo tengo en privado, pero bien puedes hacerlos públicos, exponerlos y utilizarlos en algún sitio. A lo mejor más adelante lo necesitamos. Entonces, para remover un poco más de lo mismo, tendríamos que hacer, voy a copiar y pegar para ir más rápido.
tendríamos que traernos otra vez eso siempre. Tendríamos que hacerlo porque, bueno, es lo que hay. Por ahora no tenemos servidor y tendríamos que tirar directamente de la base de datos. Entonces nos traemos la lista, ¿ok? Luego seleccionamos, como mismo hicimos arriba, seleccionamos cuál es el place detail que queremos, que va a ser el que coincida con el place ID. Utilizamos el método firstWhere, que lo hemos visto antes, pero en este caso, en vez de hacer un add, pues lo más lógico es que hagamos un remove. Si aquí hacíamos un add, pues aquí hacemos un remove. Y aquí lo mismo, aquí son muy similares. De hecho, podríamos todo esto meterlo dentro de un solo método, ¿sabes? O sea, todo esto lo podríamos poner aquí, en este que todavía no he implementado, y reutilizar todas estas líneas de código. ¿Por qué no lo hice? Porque vas a ver que es más entendible como lo hicimos ahora. Pues aquí lo pego y hacemos lo mismo. Revisamos si aquí hubo algún null que no estemos contemplando. Vemos un error si hubo algún null. Si no es así, pues salvamos el place detail y ya estaría. Pues aquí en este método, que es el que tenemos expuesto, pues ya sería cuestión de decir, oye, si isFavorite quiere decir, este booleano que tenemos acá, quiere decir que lo va a añadir a favoritos. Un poco lo puse así, pero ya te digo, me arrepiento del booleano ese. No estoy muy orgulloso de él. Pero bueno, básicamente quiere decir que lo vamos a añadir. Y aquí que lo vamos a remover. Y entonces sería tan fácil como decir return. Y utilizamos el save user in favorites. Utilizamos el place ID y el local ID. Y aquí hacemos un return del remove user from favorites.com. Y ya estaría. Lo he hecho de esta manera, como te decía. Podríamos hacerlo poniendo todo en este solo método, pero yo creo que es bastante conveniente de separar las dos lógicas y así es mucho más visual. Y además, si mañana quieres, como te decía, exponer estos métodos aquí en esta clase abstracta y utilizarlos, que no sean privados, utilizarlos en cualquier sitio de tu aplicación, en la capa de presentación o donde sea, pues ya los tienes creados. Así todo más fácil. Y ya está, ya con esta feature ya podemos empezar a crear el provider del usuario, que es quien la va a consumir en un principio. Y qué es lo que vamos a hacer en el siguiente video, crear el provider del usuario. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Espero que lo hayas entendido, espero que hayas entendido todo esto. Espero que no te haya sido complicado. Ya sabes que me puedes escribir aquí en la descripción o en la descripción del video en Udemy. Intentaré ayudarte en lo que sea. Cualquier cosa ya sabes que puedes indagar. Pero bueno, estos videos ya sabes que son un poco como de transición, que creas la feature, todavía no se ve nada y en el momento en que lo aplicamos en la pantalla ya ves el por qué hicimos cada cosa. Así que bueno, ya estamos muy avanzados en el curso, yo creo que ya lo sabes, así que nada, no te doy tanto la lata. Sin más, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo video de este curso de Libry App en Flutter. Espero que todo esté bien, espero que tu semana vaya súper genial. En el video de hoy vamos a seguir con la feature de favoritos. Lo que vamos a hacer en el video de hoy es crear el User State Provider. Vamos a crear un provider, básicamente utilizando la librería Provider para encapsular todo lo que tenga que ver con el usuario que está utilizando la aplicación y como los negocios favoritos también pertenecen al scope del usuario de la aplicación, pues ahí es donde vamos a poner esta feature que acabamos de crear ahora. Pues para ello vamos a primero venir aquí a capa de presentación. Ya teníamos otros state provider, que teníamos el del error, tenemos el de loading, pues vamos a crear el de user state provider. Le vamos a crear un nuevo file que va a ser un .dat file. Se va a llamar user state provider y vamos a ponerle estaba pensando en también hacer depender de una abstracción, pero es un poco más digamos complicado y quiero hacerlo lo más sencillo posible. Así que por ahora vamos a ponerle
que vamos a tener una implementación por defecto, como hemos hecho hasta ahora, que va a extender de el change notifier. Pero en este caso no va a ser de Cupertino, va a ser import m. ¿Ok? Entonces, bien, una vez que tenemos nuestra clase, que es nuestra implementación por defecto, tenemos que añadirle las dependencias. Pues, ¿de qué vamos a depender en nuestro User State Provider? Pues vamos a depender del Fetch User Data Use Case, que es un use case que hemos creado ya previamente en videos anteriores. Y también tenemos el que acabamos de crear ahora, que es el Favorite Places Use Case. Estos use cases tenemos que inyectarlo. Ya sabes cómo lo puedes inyectar. Esto no lo voy a repetir para no hacer tan largo el video. Y además lo hemos hecho muchísimas veces. Pero básicamente le pasamos por parámetro los use cases en opcional. Y luego se lo asignamos. Y si vienen en nulos, pues le ponemos la implementación por defecto. Entonces, una vez que ya tenemos las dependencias, pues vamos a empezar a trabajar con nuestro User Provider. Si quieres, mejor, antes de empezar a añadirle cosas, lo primero que tenemos que hacer es inyectar ese provider aquí, dentro del app state, que es lo primero que hace la app arrancar. Bueno, de las primeras cosas, lo que haces es inyectar esos providers dentro del contexto, ¿no? Y esto ya lo miraremos en mi curso de Flutter y cuando trabajemos con la librería de provider como tal. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es inyectarlo, nuestro provider, como lo hicimos aquí, con el del error y el del loading. Pero en este caso va a ser nuestro default user state provider. Este que está aquí. Vamos a importarlo. Y ya está, ¿ok? Con añadirlo aquí en esta lista de providers, ya tenemos. ¿Qué más? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos una propiedad que va a ser una user data. Esta es la user data que vamos a poder acceder a ella en los diferentes sitios de nuestra aplicación, principalmente en la capa de presentación. Y va a ser de tipo user entity. Es otro modelo que ya teníamos creado desde hace tiempo, ¿ok? Que era cuando hicimos todo el sign up, el sign in, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que te recuerdes y si no, puedes ir a las secciones anteriores. Entonces, una vez que creamos la user entity, o sea, tenemos una propiedad que va a ser de tipo user entity, se va a llamar user data, pues vamos a utilizar un método que se llame fetch user data, tal cual, como lo dice así, ¿ok? Este método lo que va a hacer es recibir un local ID y vamos a utilizar el fetch user data use case, que tiene un método execute que básicamente le recibe un local ID y nos va a devolver una user entity, ¿ok? Y si no, pues va a devolver un error en este caso, ¿ok? Entonces vamos a esperar a que esto lo resuelva y cuando lo resuelva, pues lo vamos a asignar a ese user data. En el caso de que esto no se resuelva, pues no pasa nada porque esta user data continúa estando en nulo. Entonces, pues ya la pantalla se encargará de hacer algo si el user data es nulo. Entonces, una vez que tenemos este método, pues tenemos que crear otro método que se llame fetch user favorite places, que es el que vamos a utilizar para la feature de favoritos, que básicamente te devuelve una lista de place list del entity, que es básicamente lo que acabamos de crear aquí, ¿ok? No, aquí no. El use case que creamos acá, ¿ok? Entonces vamos a tirar de ese use case de favoritos, le vamos a pasar el user data, punto local ID, que es el local ID del usuario, el usuario que está logueado en ese momento. Entonces, si ese local ID es nulo, pues le pasamos un string vacío y en ese caso, pues no te va a devolver ningún usuario favorito porque va a ser una lista vacía porque no coincide. Y bueno, pues esa es la manera que tenemos de gestionar ese error, ¿ok? Una vez que tengamos esa playlist, pues retornamos el campo placelist, que es de este tipo, ¿ok? Y si esto, como te decía, si es nulo, pues retornamos un array vacío y ya está, como si no hubiese sucedido ni antes. Pero nos queda algo pendiente antes de seguir, que es cuando seteamos esta user data. O sea, aquí estamos haciendo el fetch, pero cuando la seteamos. Pues este fetch user data como tal lo tendríamos que llamar justo al inicio de cuando iniciamos nuestra aplicación, justo cuando tenemos ya, cuando hicimos todas las validaciones, cuando
cuando ya seteamos todos los providers, aquí en esta clase donde hacemos el future, recibimos a qué, ya todo esto lo hicimos en el flujo de login, cuando sabemos a qué pantalla tenemos que navegar, justo aquí cuando tenemos data, que vamos a montar el MyApp, aquí es donde tenemos que hacer ese fetch user data y traerlo desde la base de datos. Acuérdate que cuando le pasamos el local ID vamos a ir a buscar este user que tenemos aquí, o sea, vamos a ir a users barra local ID que le pasamos por parámetro y vamos a devolver este JSON que tenemos aquí, que es el que tenemos desde el principio, desde donde hicimos el sign in y el sign up. Entonces, aquí es donde tenemos que utilizar ese método fetch user data. Entonces, para ello utilizamos pues la librería provider .of, ponemos el punto y coma y vamos a buscar dentro de todos los providers que tiene, vamos a buscar este que tenemos aquí, que es el default user state provider, y una vez que ya lo tenemos cargado, pues vamos a utilizar el método fetch user data y le tenemos que pasar un local ID. Pues ese local ID lo vamos a tener dentro del main coordinator y habíamos creado aquí una shared instance que es un singleton. Habíamos utilizado un singleton, que hay que tener mucho ojo con los singletons. Esto lo puedo borrar porque por ahora no nos va a hacer falta. Y teníamos este campo user ID, que es este que tenemos acá. Este user ID que tenemos aquí es el que nosotros vamos a atacar, que es el que seteamos cuando iniciamos la sesión y ya el usuario pues inició la sesión y lo asignamos. Entonces, aquí tenemos que ir al main coordinator, hemos dicho, .shared instance, utilizamos el num navigation, .user UID, y como esto puede ser nulo, pues utilizamos un string vacío si es nulo. De esta manera trabajamos siempre con una instancia del coordinator, que es la que se setea al inicio de la aplicación, y le mandamos el user ID. Entonces, ya utilizamos este método, seteamos, hacemos el fetch a la base de datos y nos traemos el JSON del usuario y se lo asignamos. Y una vez que lo tenemos aquí, ya podemos utilizarlos en todos los sitios. Ahora lo que nos quedará es crear un método, que es el que vamos a utilizar cuando le demos a la car de favoritos, ¿ok? Entonces, la car de favoritos tenemos que ir a ella, que la teníamos dentro de los components, que está aquí en Common Widgets. Tenemos las cards y tenemos el favorite card, esta que tenemos aquí. Este favorite card view, que es el que estamos utilizando, como te decía, en las cards. Esta card que tenemos aquí, favorite card, es la misma que tenemos aquí, es toda esta card que tenemos acá, un poco para ubicarte en contexto. Bien, lo que vamos a hacer es que cuando cliquemos solo en el bookmark, pues si le da y quiere añadirlo a favoritos, pues que lo ponga en rosadito y que se añada, y si le vuelva a dar, pues que se ponga en gris y que se remueva, ¿ok? Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es crearnos un delegate que tenga la card y que le avise a quien sea quien esté utilizando ese delegate que sucedió esto. Para eso vamos a crearnos una clase abstracta que se llame favorites card view delegate, y va a ser igual, y va a ser un método, va a contener un método que se llame favorite icon tapped. Y entonces vamos a pasar un booleano que va a decir is tapped, o sea, si es true quiere decir que sí, que se tapió. Y lo mismo, el nombre no me convence mucho, porque más bien debería reflejar un estado y me gusta más hacerlo con enums, pero bueno, los enums ya, como decía, en Dart no son tanto como en Swift, son un poco más complicados en Dart. Y le pasamos el place ID del negocio que se clicó. Eso se lo enviamos a quien lo esté utilizando. Entonces, aquí dentro de la clase nos creamos una propiedad final que va a ser opcional, que va a ser el delegate, ¿ok? Y entonces esa propiedad opcional también la vamos a inyectar aquí dentro del constructor. Entonces, una vez que tenemos esta propiedad aquí abajo donde tenemos el bookmark, este que está acá, es donde tenemos en el onPreset que hacer la magia, por así decirlo. Y como
esto es un stateless, tendríamos que convertirlo, como te podrás imaginar, en un stateful. O sea, esto tenemos que convertirlo en un stateful, porque va a cambiar de estado, puede cambiar de color. Y aquí, como ves, tenemos un error porque este base view debería de estar aquí con el base view. Ahora sí. Entonces, una vez hecho esto, pues lo que hacemos es que aquí, otra vez en el onPreset, utilizamos el setState. El setState, como ya sabes, esto es básico de Flutter y lo miraremos más a profundidad en nuestro curso de Flutter. Pues lo que haces es redibujar la pantalla cuando suceda algo, ¿no? Cambiarle el estado a la pantalla. Entonces hacemos el setState y decimos lo primero, que la propiedad isFavorite va a ser igual a lo contrario de lo que tenga widget.isFavorite, punto y coma. Sabíamos que isFavorite, si está en true, pues va a estar de color rosa, y si está en false, va a estar de color gris. Y aquí se queja porque es final. Pues vamos aquí, le quitamos el final porque sí que va a cambiar de valor durante la ejecución. Entonces, una vez hecho esto, decimos, oye, también el widget.delegate, utilizamos el método .favoriteIconTapped, vamos a decirle que vamos a pasarle lo que esté dentro del valor isFavorite. Quiere decir que si le hizo clic para activarla, pues va a estar en true, y si le hizo clic para removerla, va a estar en false. Y le pasamos el placeID y eso va a estar dentro del widget. Esto ya lo tenemos porque es con lo que pintamos la car. PlaceDetailEntity los nombres que le pongo yo mismo me enredo. Y va a ser el campo placeID. ¿Ok? Ya en este punto pusimos la acción cuando clicas en la car. Ella sola ya sabe qué hacer. Primero hace el setState, cambia de rosa a gris y luego le avisa a quien la esté utilizando de que se clicó. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es avisarle a nuestro userStateProvider a través de un mixin, utilizando esa clase abstracta, de que primero tenemos que importarla, de que alguien la estuvo usando. Entonces venimos aquí, hacemos el override y entonces hacemos la implementación de ese método. ¿Qué es lo que va a tener esa implementación? Pues lo primero es que lo vamos a convertir en un método asíncrono. ¿Ok? Y luego vamos a utilizar el await y vamos a llamar al método que creamos de save o remove user from places favorites. Yo mismo me enredé. Básicamente es el método que creamos en el use case que hicimos en el video anterior. Entonces le pasamos el placeID de la car que se clicó. O sea, si clicas en esta car, pues envía el placeID de este negocio, y si en este de este negocio. Y luego le decimos, vamos a importar aquí el main coordinator. Utilizamos la propiedad charetinstance para acceder al singleton y le pasamos el user UID, que es el local ID. Entonces, y le decimos si ha sido tapeado o no. O sea, le mandamos si es true, pues lo va a añadir, y si en false, pues lo va a remover. ¿Ok? Y también tenemos que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque esto que tenemos que hacer ahora es para la pantalla de favoritos. Esta que tenemos aquí, que como ves todavía está toda muy fea, pero ya la vamos a cambiar. Pues tenemos que hacer que cuando se añada o se remueva, tenemos que avisarle a alguien que esté utilizando la feature de favoritos de que hubo algún cambio, de que sucedió algo y que se tiene que actualizar. Tiene que hacer un setState y actualizarse. Eso podríamos hacerlo utilizando callbacks, podríamos hacerlo utilizando pues varias triquiñuelas. Lo más fácil que he pensado de hacer es pues crearnos igual otra clase abstracta aquí en nuestro user state provider que se va a llamar place from favorite removed. Quiere decir que se removió de favoritos, o que principalmente que se removió, porque desde aquí nunca lo vamos a añadir, desde la pantalla de favoritos nunca lo vamos a añadir, porque aquí solamente están listados los que fueron añadidos. Si él clica, pues se va a remover. Entonces es algo que pues si tú lo quieres cambiar, pues lo puedes cambiar. Si lo quieres dejar, lo quieres dejar. Ya esto es dependiendo de cómo quieras crear la app. Entonces, una vez
que tenemos nuestra clase abstracta, vamos a crearla dentro, vamos a crear una propiedad dentro de la clase, y aquí abajo, cuando terminemos de hacer el await, esta await que estamos aquí, que por eso pusimos el await, ¿vale? Para que espere a que todo esto se termine, pues decimos, si stopped es false, quiere decir que está removiendo algo, pues vamos a avisarle a quien sea que esto, o sea, que se está removiendo un negocio de favoritos, y así podemos redibujar la pantalla. ¿Ok? Y ya con esto, en teoría estaría, pero todavía nos faltará, de hecho nos debería estar dando un error, que aquí donde tenemos el place list carousel, tenemos la favorite car, y la favorite car no le estamos pasando el delegado, no le estamos diciendo quién va a ser el que se va a encargar de gestionar cuando la car sea clicada en el bookmark o no. Entonces para eso podemos utilizar la propiedad delegate, y entonces podemos acceder al provider, lo importamos, punto of context, y aquí entre diamantes le decimos que vamos a acceder al default state, bueno, el default user state provider. ¿Ok? Y entonces ahí sí le estamos diciendo, oye, que te estoy pasando un delegado que se va a encargar de hacer lo que sea cuando se clica en el bookmark. ¿Ok? Y ya está. En teoría, ahora si hago un hot reload, mejor dicho, si por ejemplo vamos a poner la base de datos aquí al lado. ¿Ok? Vamos a poner aquí la base de datos aquí al lado. Vamos a venir aquí a la place list. Voy a cerrarla. ¿Ok? Voy a cerrarla. Y voy a acceder aquí a donde tenemos las colecciones, que es donde podemos por ahora añadirlas. Pues vamos aquí a las colecciones, voy a coger la primera que estaba y voy a añadir esta. Y vas a ver cómo se hizo el put y se actualizó en la base de datos. Como lo ves, se actualizó. Fíjate que ahora favoritos se le añadió el local ID del usuario en el que estoy. Y lo mismo si vengo aquí y lo remuevo. Como ves, se removió. ¿Okay? Entonces ya tenemos la feature de añadir funcionando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, de añadir y de remover, mejor dicho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues en el video siguiente lo que tenemos que hacer es utilizar aquí en la pantalla de favoritos la misma feature que hemos hecho hasta ahora y pintar los negocios favoritos. Ya me estoy enredando. Espero que hayas entendido, espero que hayas seguido un poco el hilo de lo que estamos haciendo. ¿Ok? Como siempre digo, tienes aquí abajo la descripción, me puedes preguntar cualquier cosa, pero como ves esto es bastante complejo y he intentado hacerlo lo más sencillo posible, siempre mejorable, y como ya sabes, siempre intenta hacerlo tú a tu manera, siguiendo un poco la línea que te doy y un poco reutilizando todo lo que yo te estoy dando, ¿ok? Pero siempre intenta entender lo que estamos haciendo, no copiar y pegar, a lo que quiero llegar, ¿ok? Mucho ánimo y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video de este curso de Delivery App en Flutter. En el video de hoy vamos a terminar, de culminar todo el flujo que hicimos de la feature de favoritos. Básicamente es en la tab de favoritos poderle mostrar al usuario cuáles fueron los negocios que él eligió como favoritos y que también los puedas remover de favoritos si quieres, y obviamente navegar hacia ellos también y ver, pues comprar o hacer lo que sea. ¿Okay? Ya sabes que esto es un MVP y este es el primer approach de esta feature que puede tener muchísimas mejoras. Me puedes escribir aquí en Udemy en las preguntas y respuestas y dejarme feedback y mejoras y cosas que puedas sugerir. Tienes mi Patreon también y también tienes el Discord por si también quieres escribirme por ahí, y pues oye, yo súper feliz de que me des feedback y mejoras para la aplicación. Pues para ello vamos a navegar vamos a trabajar, mejor dicho, en la Favorite tab, que la habíamos maquetado, el MVP, el prototipado que hicimos en la primera sección, pues la tenemos así de esta manera. Y vamos a hacer un pequeño refactor y a la vez también vamos a ya añadirle, vas a ver que va a ser muy sencillo, vamos a añadirle esta feature. Pues lo primero que tenemos que hacer es, lo que necesitamos es que sea un stateful, así que perfecto, ya lo tenemos como un stateful, lo habíamos visto previamente. Y lo que tenemos que hacer es trabajar con ese estado del stateful, y es básicamente diciéndole
con el método que habíamos creado de avisarle cuando ha ocurrido un cambio a quien sea que lo esté utilizando. En este caso sabemos que es para esta tab. Y eso fue con el delegado que habíamos creado. Vamos a decir que vamos a depender, que diga que vamos a extender del base view, como ya hemos hecho a través de un mixin. Y también vamos a extender del delegado que tenemos dentro de nuestro user state provider. Es este que tenemos aquí. ¿Ok? Pues aquí te dice que tenemos que sobreescribir el override. Y aquí es muy sencillo porque cuando este método se active, cuando esto haga el trigger, pues simplemente tenemos que llamar al setState y redibujar la pantalla. Es lo único que tenemos que hacer. Así que perfecto, es muy sencillo que todo sea así. Pues lo siguiente que tenemos que hacer es decirle al user state provider quién va a ser el que se va a encargar de ese método, de ese delegado, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Pues para eso vamos a buscar ese provider, como ya lo hemos hecho en vídeos anteriores. Vamos a utilizar la librería provider. ¿Okay? Vamos a acceder a él y vamos a decir que nuestro favorite page change state delegate, con el nombre raro que le puse, le vamos a asignar el valor this. ¿Quién es this? This es esta clase, es la clase en la que estamos trabajando. Entonces vamos a decirle, oye, la propiedad esta va a ser igual a la clase. Acuérdate que todo esto lo puedes ver en mi curso de Flutter, que pronto estará en Udemy y actualmente está en mi canal de YouTube. Entonces, una vez que se lo asignamos, pues ya la clase se encarga de que cuando esto se llame, pues hacer el setState y redibujar la pantalla. Perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es depender de un future, que es el future que tenemos dentro del fetch, este que tenemos aquí. Fetch user favorite places, que devuelve un future y devuelve esta lista que tenemos acá. Entonces, este return de este scaffold con este body vamos a tener que moverlo de aquí. Vamos a cerrarlo y vamos a crear aquí una nueva carpeta. Nuevo directorio, mejor dicho, que se llame components, y le vamos a poner el nombre favorite. Vamos a crear un nuevo file que se llame favorite tab content view. Ok, vamos a hacer un import m, esto va a ser un stateless y se va a llamar favorite tab content view, del mismo nombre del archivo. Entonces todo esto que tenemos aquí del custom scroll view lo vamos a cortar directamente y lo vamos a pegar aquí. Entonces vamos a resolver los imports. Este header test creo que lo habíamos quitado, no recuerdo bien. Tenemos esta dependencia que tenemos que mejorar más adelante. Esta deuda técnica, culpa mía totalmente, que estoy haciendo el curso. Lo siento, pero ya lo mejoraremos. Esto es muy normal. ¿Ok? Entonces, aquí ya podemos utilizar ese favorite tab content view, pero no es lo que vamos a utilizar de momento. Aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer un future builder. Trabajar con un future builder. Entonces, una vez que tenemos el future builder, tenemos que pasarle el future. ¿Dónde va a estar el future? Pues aquí, este que tenemos acá, podemos utilizarlo, este provider, y vamos a decir que va a ser el fetch user favorite places. Este es el future que vamos a utilizar. Entonces, aquí dentro del snapshot, dentro del builder, tenemos que devolver un widget siempre. Pues antes de que nada podemos decir qué es lo que va a fluir por dentro del builder, que es este snapshot que tenemos aquí. Este async snapshot va a ser de tipo una lista de nuestro modelo del placelist detail. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar un poco la misma estructura que utilizamos en las tabs cuando hicimos el future builder de las tabs, del explore tab, mejor dicho, etcétera, etcétera. Que es básicamente haciendo un switch del connection state y decimos, oye, si está en waiting, quiere decir que está haciendo algo, pues ponemos el loading. Si está por default, ponemos el loading, ¿vale? Esto lo ponemos así un poco para
para dejarlo tal cual. Y luego, si ya está en done, quiere decir que ya esto se resolvió, ya el feature se resolvió. Entonces preguntamos, oye, si hubo un error o no tiene datos, si no tiene datos es complicado porque siempre debería tener datos porque lo estamos mandando así, pues entonces hubo un error, muéstrame la pantalla de error. En caso de que tiene datos, aquí esto es un poco redundante, ¿sabes? Esto es un poco redundante porque esto lo podemos mejorar, pero bueno. Vamos a suponer que tenemos datos, o sea, esto yo creo que incluso podríamos hacer así, directamente. Porque aquí si no tiene datos, vamos a mostrar un error. Entonces, decíamos, si pasa este if, pues podemos hacer un return de la favorite tab content view que acabamos de crear aquí. ¿Ok? Y hacemos un import. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que esta favorite tab content view tenemos que crearle la playlist con la que vamos a pintar esta vista. ¿Ok? Que eso va a ser una playlist que va a ser una lista del modelo del negocio. Playlist del entity. Esta es la dependencia que tiene esa vista. Entonces vamos a inyectarla en el constructor, vamos a decirle que va a ser requerida. De hecho, esta la voy a quitar aquí el cons y va a decir require this.playlist. Y entonces aquí ya podemos asignarle a esa playlist lo que venga dentro del snapshot.data, que ya sabemos que es igual a una lista. Pero en el caso de que sea nulo, porque esto es opcional, este punto de data es opcional, pues le mandamos una lista vacía. Y así es mejor mostrar una lista vacía que no que nos crashee la aplicación. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí ya tenemos el future que nos devuelve la data que corresponda con ese usuario. Ahora, lo que tenemos que hacer es pintar esa data. El sliver app bar lo dejamos tal cual. Utilizamos lo mismo, si quieres lo ponemos aquí en mayúscula, puedes poner el title que tú quieras, el que tú necesites. El sliver list también lo dejamos tal cual. El padding también lo dejamos tal cual, pero el child, este column, ya esto no nos hace falta. O sea, este favorite card ya no nos hace falta. Ya tenemos un componente que es el place list carousel, que es el que estamos utilizando para mostrar todo el listado de negocios. ¿Okay? Ya tenemos un componente reutilizable. Primero le pasamos el data source, la data, que es el place list, y esto va a ser igual al place list que recibimos por parámetro. Luego le decimos si va a ser is shorted visualization, que esto es básicamente para saber si vamos a mostrar solo 3 negocios o todo, para saber si lo vamos a utilizar dentro de un módulo o un listado completo. En este caso es un listado completo, así que es false. Y luego le tenemos que pasar el carousel style, que eso es igual al place list carousel style, y tenemos los dos estilos, tenemos el de las cards y el de las listas. Pues vamos a utilizar el de las cards, que es el que tienen el bookmark para añadir o remover de favoritos. Hice un command S para hacer un hot reload y placatalán, aquí lo tienes. Tienes ya el listado de los negocios favoritos del usuario. Ya este es el primer step. Luego puedes trabajar con los padding. A ver, este padding que tenemos aquí, podemos hacerlo simétrico. Podemos darle 16 por cada lado. En fin, no me voy a complicar con los paddings y los margins, porque al final ustedes vais a darle el diseño que queráis, ¿no? Entonces no me voy a complicar mucho. Pero ya aquí tienes la feature y tal. Si vienes aquí al profile, todo esto ya lo haremos más adelante. Vienes aquí otra vez, pues aquí tienes ya la feature. Si clicas en él, deberías navegar a la ficha del negocio, a la ficha del negocio, que esto también lo haremos en secciones posteriores. Y si le clicas al bookmark para removerlo de favoritos, pues lo clicas, placa pan, y se te actualiza, que es lo que queríamos hacer, que para eso fue que utilizamos el delegate y toda la pesca que venimos haciendo. Y lo mismo, si añades otro, vienes aquí. Por ahora solo tenemos para añadir aquí en este sitio, pero más adelante lo podremos añadir también en la ficha del negocio. Le damos a añadir, perfecto, vamos para atrás, vamos a favoritos y tatán, aquí lo tenemos. Ya más adelante podemos añadirle más cosas a esta sección de favoritos, ¿ok?
Pero bueno, ya este es un primer approach para el MVP. Espero que te haya gustado, que recuerda que luego más adelante esta feature lo vamos a utilizar también aquí, en este bookmark que tenemos acá. Pero ya te podrás imaginar que va a ser muy sencillo hacerlo, porque ya lo tenemos todo montado. Así que nada, espero que te haya gustado esta sección, que te haya dado ideas para trabajar con este tema de favoritos y tal en tu aplicación. Cada aplicación es diferente, cada proyecto es diferente, cada uno tiene sus requerimientos, pero al menos con esto que hicimos aquí te puede dar un poco a grandes rasgos cómo lo tienes que manejar, ¿ok? Y nada, espero que te esté gustando el curso. Si es así, porfa, déjamelo saber de alguna manera, con los ratings o mandándome un comentario, lo que sea. Me va a motivar muchísimo para ponerme a grabar después de trabajar. Y si tienes algún feedback, ya sea positivo o negativo también, pues escríbemelo en los comentarios. Así yo puedo ir mejorando poquito a poco el curso y hacerlo de manera que le guste a todo el que lo consuma. Oye, sin más, desearte que tengas un excelente día. Nos vemos en el siguiente video o en la siguiente sección. Chao, chao.